El sol del mediodía caía sin piedad sobre Dust Creek, un poblado fronterizo perdido entre el desierto y el silencio. El aire olía a cuero, sudor y polvo, y las moscas zumbaban alrededor de los barriles de agua tibia que apenas alcanzaban para los animales. En la plaza principal, hombres de sombrero ancho y ojos cansados se apiñaban alrededor de una carreta militar. Allí estaban los cautivos. 4 apaches encadenados de pies y manos bajo la vigilancia de 2 soldados con uniformes polvorientos. 3 hombres jóvenes y una mujer. Ella era distinta. Aún descalza, con la piel marcada por el sol y el látigo, no había rendición en su mirada. Su cabello negro, trenzado y lleno de arena, caía sobre los hombros con una dignidad feroz. Nadie en el pueblo se atrevía a mirarla demasiado tiempo. Algunos escupían al suelo cuando pasaban frente a ella. Otros murmuraban oraciones. «Dicen que es la última apache libre», susurró un viejo minero mientras se acomodaba el sombrero. Que su gente fue borrada del mapa y ella quedó viva solo por milagro. El subastador, un hombre grueso con dientes amarillos, subió a un cajón de madera y gritó: «Atención, caballeros. Botín de guerra, mano de obra, compañía o curiosidad como gusten». Levantó un papel. Orden del ejército. Se subastan prisioneros apaches por orden del fuerte de Santa María. 1 a 1, los hombres comenzaron a ser rematados. Algunos compradores eran rancheros en busca de jornaleros. Otros, cazadores de recompensas o simplemente curiosos. Los 3 hombres apaches fueron vendidos rápido. Pero cuando llegó el turno de la mujer, el silencio se hizo espeso. Ella levantó la cabeza. No suplicó, no lloró. Solo los miró a todos, uno por uno, con una mezcla de orgullo y desprecio. Nadie ofreció una moneda. «Vamos, caballeros», rió el subastador fingiendo entusiasmo. «Una mujer fuerte de sangre guerrera. Puede trabajar, cocinar o lo que quieran». Se acercó a ella y tiró de la cadena para mostrarla. La apache lo miró con un odio que heló el aire. El subastador apartó la vista y con una mueca masculló: «Bah, nadie la quiere. Ni para limpiar un establo». Entre la multitud, un hombre se apartó del resto. De barba crecida, abrigo de cuero gastado y mirada solitaria, Eli Grant observaba la escena desde las sombras del salón. Su caballo estaba atado al poste y una botella vacía colgaba de su silla de montar. No era un héroe ni un santo, solo un ranchero cansado de ver injusticias disfrazadas de ley. Cuando el subastador comenzó a burlarse de la mujer, Eli dio un paso adelante. «¿Cuánto piden por ella?», preguntó con voz ronca. El silencio fue inmediato. «¿Por ella?». El hombre gordo soltó una carcajada. «Ni vale el papel donde está su nombre. Pero si la quiere, diga una cifra». Eli miró a la mujer. En sus ojos oscuros no había miedo, solo una pregunta muda. «¿Por qué?». El vaquero se acomodó el sombrero, sacó unas monedas del bolsillo y dijo: «Pago lo que pidan, pero no la quiero como esclava. La quiero libre». Un murmullo recorrió la plaza. «¿Libre?», repitió el subastador incrédulo. «No puede hacer eso, señor». «Entonces no estoy comprando una mujer. Estoy pagando por su libertad». Los soldados intercambiaron miradas. El teniente, aburrido y deseoso de marcharse, se encogió de hombros. «Tome sus papeles», dijo, lanzándole un documento. «Si quiere cargar con ella, es asunto suyo». Eli caminó hacia la carreta y desató las cadenas. La mujer no se movió. Lo observó con la misma desconfianza que se reserva a una serpiente dormida. Él sacó un trozo de pan seco y lo dejó en el suelo frente a ella. «Puedes venir o no», murmuró sin mirarla. «Pero ya nadie te va a encadenar». Ella lo miró largo rato. Luego tomó el pan, lo partió en 2 y comió sin decir palabra. El viento levantó polvo entre ellos. Cuando subieron al caballo, la gente los observaba con una mezcla de burla y temor. Algunos gritaron insultos, otros lanzaron piedras que cayeron al suelo antes de alcanzarlos. Eli no respondió. Solo apretó las riendas y cabalgó hacia el horizonte, con la mujer apache detrás, envuelta en una manta gris y el orgullo intacto. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de cobre y sangre. El pueblo de Dust Creek se perdía en la distancia, mientras la última apache y el vaquero solitario cabalgaban hacia un destino que ninguno de los dos podía aún imaginar. El león siempre irse. Sol se hundía tras las colinas cuando Eli Grant y la mujer apache dejaron atrás los últimos rastros del pueblo. El desierto los recibió con su habitual indiferencia. Un mar de arena dorada que se extendía hasta el horizonte, salpicado por cactus solitarios y arbustos secos que parecían resistir la vida misma. El caballo resopló cansado, avanzando entre el polvo mientras el viento traía consigo el eco distante de los cuervos. Eli cabalgaba en silencio, con la mirada fija en el camino sin intentar hablarle. Sabía que las palabras eran inútiles cuando el alma todavía sangraba. Detrás de él, la mujer se aferraba al cuero de la silla, rígida como una estatua. No lo tocaba más de lo necesario, no pedía descanso ni agua. Solo observaba el horizonte,
como si esperara ver algo, quizás un humo, una señal, el fantasma de su gente. Cuando el sol desapareció del todo, Ellie detuvo el caballo junto a una formación rocosa. «Acamparemos aquí», dijo, desmontando con lentitud. Ella no respondió. Bajó sola con movimientos medidos y se alejó unos pasos mirando hacia el este. Ellie sacó una manta del costal y la tendió sobre el suelo. Luego encendió una pequeña fogata con ramas secas. El fuego crepitó y las chispas se elevaron hacia un cielo ya cubierto de estrellas. Por primera vez el silencio entre ellos se volvió pesado. Ellie la miró de reojo. Era joven, aunque el sufrimiento le había robado la edad precisa. Sus muñecas tenían marcas rojas de las cadenas y su rostro, cubierto de polvo, conservaba una belleza áspera, como una piedra tallada por el tiempo. No parecía una mujer vencida, sino una sobreviviente. «No tienes por qué temerme», murmuró él sin levantar la voz. Ella lo miró apenas un instante. Luego apartó la vista. No entendía del todo sus palabras, pero el tono era claro. Ellie señaló la cantimplora y la empujó hacia ella. La mujer dudó, la tomó con manos tensas y bebió un sorbo breve. «¿Tienes nombre?», preguntó él tras unos segundos. «Nada. Solo el sonido del viento entre las rocas». Ellie suspiró. Se recostó contra la piedra, con el sombrero sobre las rodillas. «Está bien. No tienes que hablar». Luego, casi en voz baja, añadió: «Supongo que tampoco confiaría en mí si estuviera en tu lugar». El fuego iluminó su rostro curtido. Era un hombre que había visto demasiadas muertes. El desierto le había enseñado que la culpa se pega a la piel como el polvo, imposible de lavar. Quizás por eso no podía mirar a la apache sin sentir un peso en el pecho. Pasaron los minutos. Ella se movió despacio, sacó de su cinturón un pequeño colgante hecho con hueso y cuerda y lo sostuvo frente al fuego. Era todo lo que le quedaba. Ellie la observó sin preguntar. En ese silencio entendió que ese objeto era su historia entera. Más tarde, cuando el frío comenzó a calar, Ellie sacó otra manta y la dejó a su lado. «Para ti», dijo. Ella no la tomó. Se limitó a cubrirse con la suya, apretando el colgante entre los dedos. Él no insistió. Simplemente se tumbó boca arriba mirando las estrellas. Las horas pasaron. En medio de la quietud, un coyote aulló a lo lejos. El sonido quebró el silencio, y la mujer se incorporó, alerta. Ellie también lo escuchó, pero no se movió. «Solo animales», dijo. «No vendrán hasta aquí». Ella lo miró. Por primera vez su expresión se suavizó apenas un instante. «No animales», susurró, con acento fuerte pero en inglés. «Espíritus». Ellie giró el rostro hacia ella. No esperaba oír su voz, y mucho menos en su idioma. «¿Espíritus?», repitió. Ella asintió señalando el cielo. «Los muertos siguen a los vivos hasta que recuerdan su nombre». Ellie se quedó callado. Aquellas palabras le atravesaron más hondo de lo que esperaba. Recordó los rostros del pasado, un poblado incendiado, un niño entre las cenizas, un grito que nunca pudo olvidar. Se aclaró la garganta. «Entonces, quizá yo también tengo espíritus siguiéndome». Ella no contestó, pero durante unos segundos el fuego se reflejó en sus ojos, y Ellie creyó ver algo distinto en ellos. No miedo ni odio, sino comprensión. Cuando finalmente el sueño los venció, el viento soplaba suave sobre las brasas moribundas. Ellie dormía con una mano cerca de su revólver, y ella, despierta todavía, lo observaba con cautela. No entendía por qué aquel hombre la había liberado, ni qué buscaba realmente. Pero algo en su voz, en su manera de no imponer, de no tocar, le decía que no era como los demás. En la oscuridad del desierto, mientras los espíritus del pasado se mezclaban con el murmullo del viento, Tallen decidió una sola cosa: seguiría al vaquero hasta entender su motivo, y si resultaba ser mentira, sabría cómo terminarlo. El amanecer los encontró cabalgando entre los riscos. El aire olía a salvia y tierra mojada por el rocío, y el horizonte se teñía de cobre. Ellie Grant no había dormido mucho. Seguía dándole vueltas a lo que había hecho la tarde anterior, aquel impulso que lo llevó a pagar por la libertad de una mujer que no conocía. El caballo avanzaba despacio, sus cascos resonando sobre las piedras. Detrás de él la mujer apache. Tallen, aunque él aún no lo sabía, mantenía la cabeza erguida. No parecía cansada, aunque su cuerpo debía dolerle. Había en ella una dignidad que no se quebraba ni con la fatiga. El silencio se alargó tanto que Ellie terminó hablando solo para espantarlo. «El rancho queda 2 días, si los ríos no han crecido», dijo. «Hay agua, techo y nadie que moleste». Ella no respondió, pero su mirada recorrió el paisaje como si lo midiera. Ellie sonrió apenas. «No me crees, ¿eh?», murmuró. «No te culpo». Siguieron avanzando. Las sombras se acortaron y el calor empezó a subir. Cuando llegaron a una planicie abierta, el vaquero desmontó y buscó sombra bajo una roca. Sacó su cantimplora y algo de pan duro.
La mujer se mantuvo de pie, observando cada uno de sus movimientos, lista para reaccionar si intentaba algo. Eli le tendió el pan. «Come». Ella lo miró desconfiada. «No hambre». Su voz era áspera, su inglés torpe. «Lo tendrás», respondió él con calma. «Nadie cruza este desierto con el estómago vacío». Ella dudó, pero finalmente se acercó. No se sentó. Comió de pie, a prudente distancia, como un animal que teme la trampa, pero no puede resistir el hambre. Eli la observó sin juicio, recordando los meses que él mismo había sobrevivido a pan seco y soledad después de la guerra. «¿Tienes a alguien que te busque?», preguntó al fin. Ella levantó la vista, su expresión endurecida. «Todos muertos». Fue todo lo que dijo. Eli asintió despacio. «Sí, entiendo eso». El viento levantó polvo, y por un momento solo se oyó el sonido de los cascos del caballo moviéndose inquieto. La conversación había terminado, pero en el silencio Eli notó algo en la mujer. Una leve rigidez, como si sus sentidos detectaran algo que él no podía ver. Y entonces Tayen habló. «Hombres», Eli giró de inmediato. A lo lejos 3 figuras a caballo se acercaban levantando una estela de polvo. «Bandidos. Maldita sea», masculló Eli poniéndose de pie y montando rápido. Tayen no esperó órdenes. Saltó detrás de él con una agilidad sorprendente. Los 3 hombres los alcanzaron en cuestión de minutos. Uno gritó: vaquero! Deja a la india. No vale la pena morir por eso. Eli apretó las riendas. No está a la venta. El segundo jinete disparó al aire. El estampido retumbó entre los cerros. Tayen, sin vacilar, se giró y lanzó un pequeño cuchillo que llevaba oculto. El filo rozó el hombro del atacante, haciéndolo tambalear. Eli aprovechó y giró el caballo bruscamente hacia un cañón estrecho. Las balas zumbaban detrás de ellos, rebotando en la roca. Tayen sujetaba el rifle que colgaba de la montura. No sabía usarlo bien, pero apuntó con firmeza. Cuando los bandidos intentaron rodearlos, Eli detuvo el caballo, giró el cuerpo y disparó 2 veces. Uno cayó. Los otros 2 se dispersaron maldiciendo. El silencio volvió, solo interrumpido por el jadeo del animal y el silbido del viento. Eli bajó del caballo, revisó su arma y exhaló. «Estás loca», dijo, mirándola con una mezcla de asombro y respeto. Tayen se bajó también sin mirarlo. «Tú también», él rió suavemente. Fue la primera vez que la oyó responder con algo que no fuera desconfianza. «Puede ser, pero estamos vivos», ella asintió apenas. Luego, con una voz más suave, dijo algo que él casi no entendió. «Hombres malos, querían venderme otra vez». «Tú no igual», Eli frunció el ceño, sorprendido. «No, Tayen», dijo probando el nombre que había escuchado susurrar la noche anterior, en sueños o quizá entre murmullos del viento. «No igual». Ella levantó la vista desconcertada. «Tayen», él asintió. «Lo dijiste anoche. Supongo que es tu nombre». Por primera vez una sombra de emoción cruzó el rostro de la mujer. No sonrió, pero sus ojos se suavizaron un instante. El día siguió su curso, y mientras el sol descendía otra vez sobre el desierto infinito, el vaquero y el apache siguieron su camino. No había palabras entre ellos, pero algo invisible comenzaba a formarse. No confianza todavía, pero sí una tregua, y en el corazón del silencio, Eli comprendió que aquella puja inesperada no había sido un acto de compasión. Había sido una elección del alma, una que lo cambiaría para siempre. El sol se deslizaba hacia el horizonte cuando Eli y la mujer apache alcanzaron un arroyo escondido entre los riscos. El agua corría limpia, reflejando el rojo del atardecer como si la tierra sangrara en silencio. Eli desmontó primero. Su cuerpo dolía por la cabalgata, pero no se quejaba. Había pasado demasiadas noches en soledad para que el cansancio fuera motivo de rendición. Ató el caballo a una rama baja y se inclinó junto al arroyo, bebiendo con las manos. «Aquí acamparemos», dijo, con voz serena. La mujer no respondió, pero se arrodilló junto al agua. Se lavó la cara, los brazos, el cuello. El polvo se mezcló con las gotas y cayó formando remolinos oscuros. Cuando el agua limpió sus mejillas, Eli pudo ver su rostro real por primera vez. Joven, fuerte, con cicatrices pequeñas y unos ojos que no parecían de este mundo. El silencio era casi sagrado. Eli encendió una fogata como hacía cada noche y colocó una olla con frijoles sobre el fuego. El olor comenzó a llenar el aire. La mujer lo observaba con ese modo inquieto y alerta de quien no confía ni en la calma. «Puedes sentarte», dijo él señalando una manta sobre la tierra. Ella no se movió. «No, nombre», dijo en voz baja, su inglés torpe pero firme. Eli la miró confundido. «¿Qué dijiste?» Ella se tocó el pecho. «No, nombre, no más», y apartó la mirada.
Él comprendió despacio. No quería decirle quién era. Tal vez porque su nombre había sido arrancado junto con su gente, sus raíces, su vida. Está bien, dijo Eli con suavidad. No te lo pediré. El fuego crepitó entre ellos. El cielo se oscurecía y las primeras estrellas comenzaban a brillar. Eli sirvió un poco de comida en 2 platos de hojalata. Le ofreció uno. Ella lo tomó sin agradecer, pero comió con lentitud, como quien no quiere deberle nada al destino. Cuando era niño, empezó Eli sin mirarla. Mi padre decía que el nombre de un hombre no vale nada si no lo respalda con hechos. Sonrió con amargura. Supongo que tenía razón. En la guerra todos los nombres se vuelven ruido. Ella lo miró un momento, intentando entender sus palabras. Tú, soldado, dijo finalmente con un tono más de afirmación que de pregunta. Eli asintió despacio. Lo fui. Hace años. Sus ojos se clavaron en los de él con un brillo peligroso. Soldado. Mata Apache. Eli tragó saliva. Aquello le dolía más de lo que mostraba. Sí, admitió bajando la voz. Lo hice. Pero no me enorgullece. El viento sopló fuerte agitando las llamas. Tallén, aunque él aún no la llamaba así, se apartó unos pasos con el rostro endurecido. Eli siguió hablando sin levantar la mirada. Maté porque me lo ordenaron, porque creí en una causa que no entendía. Pero desde entonces he aprendido que el hombre que obedece sin pensar también muere sin alma. El silencio volvió a caer. Ella lo observó desde la oscuridad. No dijo nada, pero algo cambió en su expresión. Ya no era solo desconfianza, sino también curiosidad. Eli sacó un trozo de cuero de su bolsillo. Dentro había una pequeña medalla oxidada. Esto es lo único que me queda de aquella vida. La arrojó al fuego. El metal sisió un instante antes de quedar cubierto por las brasas. Ya no soy soldado. Sus palabras fueron simples, pero sonaron como un juramento. Ella se acercó despacio, se sentó frente a él y por primera vez sus miradas se sostuvieron sin guerra entre ellas. ¿Por qué pagar por mí?, preguntó con esfuerzo. Eli respiró hondo sin apartar los ojos. Porque nadie debería vivir encadenado. Pausa. Y porque vi algo en ti que me recordó quién era antes de perderme. La mujer lo estudió un largo rato. Luego bajó la cabeza. Tallén. Lo dijo apenas como un soplo. Eli frunció el ceño. Tallén, ella asintió. Mi nombre. Tallén. Y añadió con una media sonrisa triste. Ahora tú saberlo. Eli sonrió por primera vez en días. Tallén, repitió probando el sonido como si el nombre mismo fuera una promesa. El fuego iluminó sus rostros. En la quietud del desierto, la noche los envolvió con un manto de silencio. Tallén cerró los ojos y por primera vez desde que la sacó de Dust Creek, su respiración se volvió tranquila. Eli la observó unos segundos más. En su interior, una certeza empezaba a crecer. No la había liberado por compasión, sino porque su destino estaba de alguna forma entrelazado con el de ella. Y mientras las estrellas se encendían sobre él, de cierto, el vaquero solitario comprendió que acababa de pronunciar el nombre que cambiaría su vida. El amanecer se levantó como una herida de fuego sobre el horizonte. El desierto se extendía en todas direcciones, infinito, inmóvil. Solo el viento se movía, arrastrando polvo y viejas historias de guerra. Eli Grant ajustó la montura del caballo y miró hacia el este. Tallén, de pie junto al arroyo, trenzaba su cabello con calma, su silueta recortada contra la luz dorada del sol naciente. El agua reflejaba su rostro sereno, pero sus ojos seguían alertas. Siempre alerta. Si partimos ahora, llegaremos al rancho antes del anochecer, dijo Eli rompiendo el silencio. Ella lo miró, asintió apenas y subió al caballo detrás de él. No hacía falta hablar más. El camino los esperaba. Cabalgaron durante horas. El calor creció hasta volverse insoportable. El aire vibraba, distorsionando las colinas lejanas como si fueran espejismos. La arena se pegaba al sudor y cada respiración sabía a hierro y polvo. Eli conocía bien esa ruta. La había recorrido en los días en que su única compañía eran las sombras del pasado. Ahora, sin embargo, había algo distinto. Cada vez que miraba a Tallén sentía una especie de propósito, una chispa que no había sentido en años. Ella no se quejaba. No pedía descanso ni agua, aunque él la ofreciera. Su resistencia lo asombraba. Era como si el mismo desierto la reconociera y la protegiera. Al mediodía se detuvieron bajo una formación de piedras que ofrecía un poco de sombra. Eli desmontó y dejó que el caballo bebiera de la cantimplora. Tallén se sentó a cierta distancia mirando el horizonte. ¿Qué piensas?, preguntó él intentando iniciar conversación. Ella señaló las montañas al norte. Allá, mi hogar. Antes. Su voz era baja, casi un susurro. Eli siguió la dirección de su dedo.
Las montañas parecían fantasmas envueltas en neblina. ¿Tu gente vivía allí? Ella asintió. Mi padre, jefe, mi madre, curandera, todos muertos. Sus ojos se perdieron en la distancia. Yo correr, esconder. Luego hombres blancos. Tomarme. Eli apretó la mandíbula. No dijo nada. Había escuchado historias así antes, pero jamás desde los labios de quien las vivió. Lo siento, dijo finalmente. Tallen lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Tú no matar a mi gente. No era una pregunta. Era una afirmación medida. Eli tardó en responder. Quizá no directamente, pero fui parte de los que sí lo hicieron. Se quitó el sombrero, miró al suelo. Eso no se borra, Tallen. Ella lo observó largo rato, luego dijo. El viento borra las huellas, pero no las almas. Y volvió la vista al desierto. Eli la miró con una extraña admiración. Aquella mujer hablaba con la sencillez de quien ha sufrido tanto que ya no le teme a nada. Por la tarde retomaron el camino. Las nubes comenzaron a formarse al oeste, pesadas, oscuras. El viento cambió de dirección trayendo olor a lluvia. Viene tormenta, advirtió Eli. Debemos buscar refugio. Aceleraron el paso hasta encontrar una vieja cabaña abandonada cerca de un cañón. Las tablas estaban podridas y el techo medio derrumbado, pero bastaba para resguardarse. Cuando los primeros truenos retumbaron, ya estaban adentro. Eli encendió una lámpara de aceite. La luz oscilante proyectó sombras sobre las paredes llenas de grietas. Tallen se acercó a la ventana y observó la lluvia caer con fuerza. El sonido del agua golpeando el techo parecía un tambor antiguo, recordando los ritmos de una guerra olvidada. No lluvia, dijo ella como si corrigiera algo. ¿Cómo dices? Preguntó Eli. No lluvia. Purificación. Tierra, respira otra vez. Él la miró sin comprender del todo, pero sintiendo el peso de sus palabras. Supongo que tú y la tierra se parecen, murmuró casi sin querer. Ambas sobrevivieron al fuego. Tallen lo miró, seria, intentando descifrar si aquello era burla o verdad. Tú también, Eli Grant, respondió. El trueno siguiente pareció subrayar sus palabras. Durante horas el agua cayó sin cesar. Afuera el desierto se transformó en barro y espejos. Dentro el fuego crepitaba débilmente. Eli ofreció una manta a Tallen. Ella dudó, pero esta vez la tomó. Se sentó junto al fuego envuelta, observando las llamas como si en ellas viera los rostros de los suyos. Eli se sentó frente a ella en silencio. No había necesidad de hablar. Había algo sagrado en aquel momento. El sonido del agua, el calor compartido, la pausa en medio del infierno. Cuando la tormenta empezó a morir, Tallen susurró una palabra en su lengua. Eli no la entendió, pero el tono le pareció una oración. ¿Qué dijiste?, preguntó con suavidad. ¿Significa? Gracias al viento que no se rinde. Eli asintió. Entonces gracias, Tallen. Sonrió con cansancio. Por seguir el viento conmigo. Ella no respondió, pero sus ojos brillaron con un destello distinto. No gratitud ni compasión. Algo más antiguo, más profundo. Afuera, la tormenta se disipó. Dentro, dos soledades empezaban a reconocerse bajo la misma luz. El amanecer llegó con olor a humo. Eli Grant fue el primero en notarlo. Algo quemaba a lo lejos. No era el fuego del hogar ni el de un rayo caído. Era humo seco, humano, de antorchas. «Despierta, Tallen», susurró, tocándole el hombro con cuidado. Ella se incorporó enseguida como si no hubiera dormido en absoluto. Su instinto apache estaba vivo, alerta. «Ellos vienen», dijo sin que él tuviera que explicarle nada. Eli asintió. Salió de la cabaña y observó hacia el valle. 3 jinetes se movían en dirección a la vieja estructura levantando polvo. No eran del ejército, ni cazadores. Eran hombres del pueblo. Uno de ellos llevaba un sombrero negro que Eli conocía bien. Cliff Morton, pensó. Un buscador de recompensas, el tipo de hombre que olía el dinero a kilómetros. Eli regresó a la cabaña. «Tallen, escúchame bien. Si preguntan por ti, diré que eres mi esposa». Ella lo miró confundida. «¿Por qué mentir? Porque si saben quién eres, te llevarán de vuelta encadenada. O peor». Tallen lo observó un momento largo, intentando entender sus intenciones. Luego asintió, aunque sus ojos mostraban una mezcla de miedo y orgullo. Los cascos se acercaron. Eli tomó su rifle y lo apoyó junto a la puerta. No quería problemas, pero estaba dispuesto a tenerlos. Morton fue el primero en hablar. Apenas desmontó. «Grant, ¿qué diablos haces aquí? Pensé que habías dejado de esconder mujeres del consejo». Eli cruzó los brazos. «Solo busco un poco de paz, Morton. No sabía que el desierto tenía dueño». Morton sonrió de medio lado, pero sus ojos no sonreían. «Depende de con quién estés compartiendo esa paz». Se asomó por la puerta y vio a Tallen sentada junto al fuego. Sus trenzas negras, su piel cobriza, sus ojos quietos. El silencio se volvió pesado.
Morton escupió al suelo. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Esa no es una mujer del pueblo. Ellie dio un paso al frente. Es mi esposa. Morton soltó una carcajada. ¿Tu esposa? No me digas que te casaste con una india. Ellie no respondió. Solo sostuvo la mirada. Eso bastó para que el ambiente se tensara. Los dos hombres que acompañaban a Morton se removieron en las sillas incómodos. Tallen se levantó despacio. No habló, pero su presencia imponía respeto. Había dignidad en su postura, incluso ante la humillación. Morton la miró con descaro. El consejo paga bien por cada apache fugitiva. Te doy una oportunidad, Grant. Entrégamela, y nadie te molestará más. Ellie apretó la mandíbula. Ya te di mi respuesta. Un segundo después, los tres jinetes desenfundaron. El sonido del metal llenó la cabaña como un relámpago. Ellie reaccionó instintivamente. Empujó a Tallen al suelo y rodó tras una mesa. El primer disparo partió una de las ventanas. ¡Baja!, gritó él. Tallen tomó una piedra del suelo y sin dudar la lanzó hacia el rostro de uno de los hombres que intentaba entrar. El golpe fue certero. Morton disparó otra vez, y una astilla de madera cortó la mejilla de Eli. El vaquero levantó su rifle, apuntó y disparó. El proyectil rozó el hombro de Morton, haciéndolo caer hacia atrás. Los otros dos salieron corriendo, arrastrando a su jefe herido. El silencio volvió, roto solo por la respiración agitada de ambos. Tallen seguía en el suelo, su cabello desordenado, la mirada fija en la puerta. Ellie se acercó y le ofreció la mano. ¿Estás bien? Ella asintió lentamente, aunque su pecho subía y bajaba con fuerza. Tú arriesgaste tu vida. No sería la primera vez, respondió él limpiando la sangre de su mejilla. Pero sí la primera por alguien que lo vale. Tallen lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. No estaba acostumbrada a que alguien la defendiera. Yo no entender, susurró. No tienes que hacerlo ahora. Ellie miró hacia la puerta. Morton no tardaría en volver con más hombres. Debemos irnos, dijo. Esta cabaña ya no es segura. Empacaron lo poco que tenían. Mientras preparaban el caballo, el viento soplaba con fuerza, arrastrando el olor de la pólvora. Tallen miró hacia el horizonte con el rostro endurecido. Ellos volverán. Lo sé. Ellie montó y la ayudó a subir detrás de él. Pero esta vez no nos encontrarán tan fácil. Cuando partieron, el sol se levantaba entre nubes rojizas y la vieja cabaña ardía a lo lejos. El fuego consumía la madera, pero también parecía borrar sus huellas. El desierto los tragó una vez más, dos fugitivos distintos unidos por un mismo fuego, el de la libertad. El rancho de Ellie Grant estaba escondido entre colinas secas y álamos retorcidos, como si el desierto lo hubiera olvidado a propósito. No era grande, pero tenía lo esencial: un corral, un pozo, un establo que olía a cuero y heno viejo. Allí no llegaban los forasteros. Cuando cruzaron el portón, Tallen observó todo en silencio. Sus ojos recorrían los cercos, las huellas del caballo en la tierra, las herramientas oxidadas. Cada rincón hablaba de años de soledad. No es mucho, dijo Eli desmontando. Pero es casa. Tallen bajó con cuidado. Caminó despacio hacia la casa principal, una estructura de madera gris gastada por el viento. Pasó la mano sobre una columna y miró al vaquero. Casa, fuerte. Como su dueño, él sonrió apenas, sorprendido por su tono. Fuerte tal vez. Feliz no tanto. Entraron. Dentro, el aire olía a polvo y tabaco. Había una mesa, dos sillas, una cama sencilla y una vieja chimenea apagada. Tallen recorrió el lugar como quien pisa tierra sagrada, tocando los objetos con una mezcla de curiosidad y respeto. «Viviste solo mucho tiempo», dijo. Sin mirarlo. «Demasiado», respondió él, dejando el sombrero sobre la mesa. Ella lo observó unos segundos. Luego se acercó al fuego y comenzó a ordenar leña sin pedir permiso. Ellie la vio en silencio, notando la naturalidad con que se movía, como si ya perteneciera a aquel espacio. «Puedo trabajar», dijo Tallen de pronto. «Lavar, cocinar, cuidar animales. No necesito caridad». Ellie se cruzó de brazos. «No te traje aquí por caridad». Hizo una pausa. «Te traje porque mereces algo distinto a cadenas». Tallen levantó la mirada. Sus ojos se suavizaron por primera vez desde que la conocía. «¿Y tú? ¿Qué mereces, vaquero?» Ellie soltó una risa amarga. «No lo sé. Quizá paz. Pero eso no se compra». El silencio cayó entre ellos, espeso como polvo suspendido. Esa tarde Tallen se puso a trabajar sin que él lo pidiera. Barría, limpiaba, revisaba las sogas del corral. Ellie la observaba desde el porche, intrigado por la energía silenciosa con que se movía. No era su misión. Era dignidad, la de quien sobrevive sin pedir permiso. Cuando cayó la noche, el rancho parecía distinto. Había olor a pan recién hecho y una pequeña lámpara encendida sobre la mesa. Ellie se sentó sorprendido. «¿Tú hiciste esto?», preguntó probando el pan. «Aprendí mirando». Ella lo observó con cautela. En casa de blancos malos, Ellie tragó despacio.
Ya no hay blancos malos aquí, solo yo. Ella lo miró un largo momento y luego sonrió apenas, una sonrisa pequeña, casi invisible. Después de cenar, Tallien salió al corral. El cielo estaba lleno de estrellas, limpias, infinitas. Eli la siguió sin decir nada. En mi tribu, dijo ella, las estrellas son los espíritus que siguen vigilando. ¿Y qué ves cuando las miras?, preguntó él. A mi madre. Su voz se quebró por un instante. Me decía que los fuertes no lloran, pero que los que aman sí. Eli bajó la mirada. Yo perdí a alguien también, confesó. Mi esposa murió hace años, cuando el cólera pasó por el condado. Desde entonces no quise a nadie cerca. El viento sopló entre ellos, frío y suave. Tallien lo escuchó sin apartar la vista del cielo. Entonces tú también tienes un espíritu allá arriba, susurró. Quizá, respondió él con voz baja. Ambos guardaron silencio largo rato hasta que Tallien se dio vuelta. Gracias, Eli Grant, por darme libertad y techo. No me des las gracias todavía, dijo él con una sonrisa triste. Aquí la libertad también pesa. Ella inclinó la cabeza comprendiendo. Luego regresó a la casa, dejando al vaquero bajo el cielo lleno de fantasmas. Esa noche, mientras Tallien dormía sobre una manta junto al fuego, Eli se quedó despierto, observando las brasas. Por primera vez en años la soledad no le dolía. El silencio del rancho ya no era vacío. Tenía un pulso nuevo, un latido compartido. Afuera, un coyote aulló a la distancia. Eli alzó la vista y pensó que tal vez su vida aún no estaba del todo perdida. El aire del amanecer traía un silencio extraño. Los álamos detrás del rancho temblaban, aunque no había viento. Eli Grant despertó con esa sensación que los hombres del desierto aprenden a respetar, el instinto de que algo anda mal. Tomó el rifle y salió al porche. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. El caballo respiraba inquieto. El pozo goteaba, pero las huellas en la tierra le contaron otra historia. Había pisadas nuevas, 3 o 4 pares, recientes. Tallien, llamó en voz baja. Ella salió de la casa con el cabello suelto, aún medio dormida, pero sus ojos se afilaron enseguida al notar su tono. ¿Qué ocurre? Eli señaló el suelo. No estamos solos. Tallien caminó hasta las huellas, se agachó y las observó con atención. Tocó la tierra con los dedos. Hombres del pueblo, dijo segura. Pasaron esta noche. Buscaron pero no entraron. Eli la miró con respeto. Tenía razón. El rastro se detenía antes de llegar a la cerca. Entonces volverán, dijo él. Durante el día trabajaron sin descanso para reforzar el lugar. Eli reparó las tablas del establo, cargó el rifle y revisó la munición. Tallien cortó ramas, preparó trampas simples y escondió provisiones en un barril. No hablaban mucho, pero la urgencia flotaba en el aire. Cuando el sol empezó a caer, Eli encendió una lámpara dentro de la casa. «Deberías descansar», le dijo. Tallien negó con la cabeza. «Si vienen, quiero verlos antes de que vean a nosotros». Su voz era firme, sin miedo. Eli la observó en silencio, reconociendo en ella la misma determinación que una vez tuvo su esposa. Pero Tallien no era un reflejo de nadie. Era fuerza viva, indomable. La noche cayó. Los álamos se movían como sombras vivas. Eli y Tallien esperaron, el fuego apagado, los rifles listos. Los segundos parecían horas. De pronto, un crujido entre los árboles. Luego otro. Y una voz: «Grant, sabemos que estás ahí». Eli se asomó apenas por la ventana. Morton. Tenía el brazo en cabestrillo y la furia pintada en el rostro. A su lado 3 hombres más, todos armados. «Sal y entréganos a la mujer y no habrá problemas», gritó. «No vale la pena morir por una india». Eli respiró hondo. Tallien lo miró esperando su decisión. «No voy a dejar que te lleven», dijo él. «Entonces peleamos juntos», respondió ella. Morton encendió una antorcha y la arrojó contra el granero. La paja seca prendió enseguida. El fuego creció rugiendo, iluminando los rostros tensos de los hombres. Eli disparó primero. El tiro golpeó una piedra cerca de los pies de Morton, obligándolo a cubrirse. Tallien aprovechó el momento para correr hacia el corral. Se movía como una sombra, rápida, silenciosa. Uno de los hombres intentó rodear la casa. Tallien lo vio y, sin vacilar, le lanzó una piedra que lo distrajo lo suficiente para que Eli lo derribara con un disparo. Otro avanzó desde los álamos, pero cayó en una de las trampas que ella había colocado. Una cuerda tensa que lo hizo tropezar y rodar cuesta abajo. El fuego del granero ardía como un monstruo. Eli gritó: «Tallien, al caballo. Tenemos que irnos». Ella corrió hacia él con el rostro manchado de hollín. «No», dijo mirando las llamas. «Esta es tu casa. Tu espíritu vive aquí». «No huiré», Eli quiso responder, pero Morton emergió entre el humo, apuntando directo hacia ellos. «Te lo advertí, Grant», rugió. El disparo retumbó. Eli sintió el impacto en el hombro. Cayó de rodillas. Tallien gritó su nombre y en un impulso tomó el rifle del suelo.
Apuntó con ambas manos temblorosas, respiró hondo y disparó. El eco resonó entre los álamos. Morton cayó hacia atrás, el arma aún humeante en su mano. El silencio volvió, roto solo por el crepitar del fuego. Tallien corrió hacia Ellie, lo ayudó a levantarse. Su hombro sangraba, pero estaba vivo. «Lo hiciste», dijo él con una mueca de dolor. «Tú me enseñaste», respondió ella. Ambos miraron cómo el fuego devoraba el granero. No quedaría mucho del rancho cuando amaneciera. Pero el fuego esta vez no era destrucción, era renacimiento. Tallien tomó la mano del vaquero. «Ya no eres solo quien me salvó», dijo. «Ahora tú eres mi clan». Ellie apretó su mano y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin tristeza. «Y tú eres mi hogar, Tallien». El fuego seguía ardiendo, pero los dos de pie frente a él parecían inquebrantables. Dos almas marcadas, pero ahora unidas por algo más fuerte que el miedo. El amanecer llegó cubierto de humo y cenizas. El rancho olía a madera quemada, a pólvora y a pérdida. Ellie Grant, con el hombro vendado, se sentó en el porche mirando lo que quedaba de su granero. Un montón de restos humeantes y un caballo asustado que resoplaba de cansancio. Tallien había pasado toda la noche cuidándolo. Tenía los brazos ennegrecidos por el hollín, las mejillas manchadas y los ojos rojos de tanto vigilarlo. Cuando Ellie despertó, ella estaba moliendo hierbas junto al fuego débil que había logrado encender. «No te muevas», dijo sin levantar la vista. «La herida aún sangra si fuerzas el brazo». Ellie intentó sonreír. «Eres buena para mandar, Tallien». Ella lo miró de reojo. «No mandar, cuidar». Luego añadió con voz más suave. «Si mueres, yo muero también». Ellie bajó la mirada. No estaba acostumbrado a que alguien hablara así por él. La soledad había sido su compañera tanto tiempo que el afecto le resultaba casi un idioma olvidado. El silencio se rompió cuando un caballo relinchó a lo lejos. Tallien se puso de pie enseguida. «No es nuestro». Su voz era tensa. Ellie se levantó con dificultad y tomó el rifle. Subieron al pequeño cerro detrás del rancho. Desde allí vieron una polvareda que se acercaba por el camino. 5 jinetes. Y al frente un hombre con abrigo gris y un sombrero de ala ancha. «La ley», dijo Ellie con amargura. «Morton debe haber hablado antes de morir». Tallien lo miró. «¿Nos matarán?» Ellie negó despacio. «No si corremos ahora, pero si lo hacemos seremos fugitivos. Y esta vez no solo tú». Ella guardó silencio mirando las colinas. El viento soplaba entre los álamos, trayendo un sonido lejano de cascos. «Yo no quiero huir», dijo finalmente. «No más», Ellie la miró sorprendido. «¿Quieres quedarte?» «Sí», su voz era firme. «Tú diste tu libertad por mí. Yo puedo dar la mía por ti». Ellie respiró hondo. «Tallien, si nos quedamos puede que nos cuelguen. Entonces moriremos de pie, como mi pueblo». Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier bala. Había en ella una fuerza que ni el cautiverio ni la humillación habían roto. Y en ese momento Ellie comprendió que Tallien no era una carga ni una protegida. Era su igual. El sonido de los caballos era ya cercano. Ellie cargó el rifle y se colocó en el porche mirando el camino. Tallien se paró a su lado con la espalda recta, sin miedo. Los jinetes se detuvieron frente a la cerca. El hombre del abrigo gris levantó la mano. «Eli Grant», gritó. «En nombre de la ley del condado vienes acusado de homicidio y de proteger a una prisionera indígena. Entréganos a la mujer y nadie más saldrá herido». Ellie respondió sin dudar. «Esa mujer es libre. No hay ley que pueda encadenarla otra vez». El hombre suspiró. «Entonces estás eligiendo mal tu final, vaquero». Ellie apoyó el rifle en el hombro bueno. «He tomado muchas malas decisiones, sheriff. Pero esta», miró a Tallien, «esta es la única que vale la pena». El silencio se hizo eterno. Luego el sheriff levantó el brazo. Los hombres comenzaron a desmontar con cautela, esperando su orden. Pero antes de que algo sucediera, Tallien avanzó un paso y habló, su voz firme resonando entre los álamos. «Yo maté a ese hombre». «No, Ellie. Yo disparé». El sheriff la miró desconcertado. «¿Qué dices, mujer?» «Él solo me protegió. El disparo fue mío». Ellie intentó detenerla. «Tallien, no». Ella lo miró con una ternura silenciosa. «Tú me diste libertad. Yo te devuelvo vida». El sheriff bajó del caballo, la observó con frialdad. «Si es cierto, tendrás que contarlo en el fuerte. No prometo que te crean». Ellie dio un paso adelante con el rifle en mano. «Si la tocan, los entierro a todos». El sheriff levantó la mano. «Nadie morirá hoy». Miró al cielo, luego a Ellie. «Te daré hasta mañana al amanecer. Si para entonces no te entregas, volveré con más hombres. Y no habrá trato». Dicho eso, giró el caballo y se alejó con su grupo. Tallien y Ellie los vieron desaparecer entre el polvo. El silencio volvió, roto solo por el crujido del fuego apagándose en el granero destruido. «Mañana vendrán por nosotros», dijo Eli. «Entonces esta noche», respondió Tallien,
Debemos decidir si vivir como fugitivos o morir como libres. El viento sopló fuerte entre los álamos, llevando lejos el olor del humo, pero no el peso de lo que se avecinaba. La noche cayó sobre el rancho como una manta de sombras. El cielo inmenso y lleno de estrellas parecía más cercano que nunca. Cada sonido, el crujido de la madera, el murmullo del viento, el respirar del caballo, tenía un peso nuevo, como si la tierra entera contuviera el aliento. Eli Grant estaba sentado junto al fuego, afilando el cuchillo con la mirada perdida. El hombro herido le dolía con cada movimiento, pero el dolor físico era lo de menos. Lo que lo consumía era la idea de perder lo poco que había vuelto a sentir. Esperanza. Tallien salió de la casa con una manta sobre los hombros. Caminó hacia él sin hacer ruido. El resplandor del fuego tiñó su piel de cobre y oro. Durante un momento, Eli creyó estar viendo un espíritu del desierto, una visión que el cansancio había inventado. Pero no, era ella. Real, fuerte, viva. No duermes, dijo Tallien con voz suave. No podría, respondió él sin mirarla. Mañana puede ser nuestro último amanecer. Ella se sentó junto a él observando el fuego. Mi pueblo decía que cuando la muerte se acerca el alma canta más fuerte. Eli sonrió con cansancio. ¿Y la tuya? ¿Qué canta ahora? Tallien lo miró, sus ojos oscuros reflejando las llamas. Canta que no me arrepiento, ni de quedarme, ni de disparar, ni de conocerte. Eli soltó el cuchillo. Lo miró con sorpresa y su respiración se volvió pesada. Tallien, si pudiera cambiar algo, te habría salvado antes. Ella frunció el ceño sin entender. ¿Antes de qué? Antes de que te rompieran, antes de que perdieras a tu gente, antes de que el mundo te hiciera sufrir. Tallien lo observó largo rato. Luego negó con la cabeza. No digas eso. Si no hubiera pasado todo eso, no estaría aquí. Puso una mano sobre su pecho, justo donde latía su corazón. No te habría encontrado. El silencio se alargó, denso, lleno de algo que ninguno sabía nombrar. El fuego crepitó. Afuera, un coyote aulló. Eli tomó aire y murmuró: no quiero que mueras mañana. Ni yo quiero que mueras tú. Ella sonrió levemente. Entonces no moriremos. Eli la miró confundido. ¿Y cómo lo evitamos? Tallien se levantó, caminó hasta la cerca y señaló el horizonte oscuro. Más allá de esas colinas hay un cañón. Ríos escondidos, cuevas antiguas. Mi gente los usaba cuando los soldados venían. Podemos llegar antes del amanecer. Nadie nos seguirá ahí. Eli se quedó callado un momento. Luego asintió. Si escapamos, seremos forajidos. Si nos quedamos, seremos fantasmas. Tallien lo miró con una sonrisa triste. Prefiero respirar. Ella le tendió la mano. Ven, Eli la tomó sin dudar. Su mano era cálida, firme. En ese gesto silencioso había más promesas que en 1000 palabras. Antes de marcharse, Tallien fue al interior de la casa. Sobre la mesa, dejó algo envuelto en una tela vieja. El viejo anillo de su esposa muerta. Eli lo miró con sorpresa. ¿Por qué haces eso?, preguntó. Porque ese amor ya descansa con ella, respondió Tallien con serenidad. Y tú debes descansar también. Eli se acercó despacio. La miró a los ojos. En ellos vio fuego, desierto, vida. Tallien, susurró sin poder seguir. Ella lo interrumpió. No digas nada, solo ven conmigo. Y antes de que el pensamiento los alcanzara, Tallien lo besó. No fue un beso de deseo, sino de verdad, de promesa. De dos almas que por fin entendían que el amor no siempre llega cuando hay tiempo, sino cuando hay valor. El fuego iluminó sus rostros, y por un instante el mundo desapareció. Cuando se separaron, Tallien apoyó la frente en su pecho. Ahora somos viento, susurró. Nadie puede encadenar al viento. Eli cerró los ojos, respirando el aroma de su cabello, y asintió. Entonces volemos antes del amanecer. Tomaron lo esencial: agua, munición, una manta. Dejarían atrás el rancho, el fuego, el pasado. Antes de montar, Eli miró una última vez la casa. Aquí viví en silencio, dijo. Contigo aprendí a escuchar de nuevo. Tallien lo miró y susurró. Entonces no hemos perdido. El cielo empezó a clarear por el este, y los primeros rayos tocaron la tierra. Eli montó, Tallien detrás de él, abrazada a su espalda. Cuando partieron, el viento sopló fuerte entre los álamos, como si el desierto aprobara su decisión. El rancho quedó atrás, envuelto en el eco del amor que por fin había roto su silencio. El amanecer los encontró cabalgando por un terreno que solo los locos o los desesperados se atreverían a cruzar. Las colinas se abrían como costillas del mundo, y entre ellas corría un viento que silbaba como si guardara secretos antiguos. Eli y Tallien no hablaron durante horas. El galope del caballo, el crujido de la tierra seca y el olor del polvo eran todo lo que existía. Atrás quedaba el rancho, los soldados, el miedo y el precio que cada uno había pagado por intentar ser libre. Cuando el sol comenzó a elevarse, Tallien señaló una formación rocosa en el horizonte.
Allí, dijo con voz baja. El cañón de los espíritus. Eli la miró con el ceño fruncido. He oído historias de ese lugar. Dicen que ni los apaches se atreven a entrar. No los cobardes, respondió Tallien, pero los que aman sin miedo, sí. El sendero que conducía al cañón era estrecho y empinado. El caballo resopló cansado y Eli tuvo que desmontar para guiarlo. El aire se volvió más frío y el silencio más denso. Las paredes del cañón se alzaban como gigantes dormidos, cubiertas de símbolos tallados por manos que habían desaparecido siglos atrás. Tallien tocó una de las figuras, un círculo con 3 líneas en su interior. Mi madre decía que este lugar fue hecho por los primeros soñadores. Aquí las almas pueden hablar con los vivos, si saben escuchar. Eli se quedó inmóvil, observando cómo ella caminaba entre las piedras, tocando las marcas como si leyera una historia invisible. Había en ella algo sagrado, algo que no podía explicarse con palabras. ¿Qué escuchas tú, Tallien?, preguntó él al fin. Ella cerró los ojos. Que no estamos solos. El eco de su voz se repitió entre las rocas y por un instante Eli juró oír susurros, como si el viento murmurara nombres, rezos, promesas. El sol se filtró apenas, pintando el cañón de oro y rojo. Allí, entre la piedra y la arena, Tallien cayó de rodillas. Aquí, susurró, es donde mi pueblo venía a pedir perdón por las guerras. Aquí traían a los que habían perdido todo. Eli se arrodilló junto a ella. ¿Y qué pedimos nosotros? Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Paz, aunque solo dure un día. Durante un rato se quedaron así, en silencio, rodeados por el rumor del viento. Y entonces un sonido lejano rompió la calma. Cascos de caballos. Eli se levantó de golpe. Nos siguieron. Tallien asintió sin miedo. Lo sabía. Pero aquí, el desierto decide quién vive y quién muere. Eli miró hacia el paso por donde habían entrado. En el polvo ya se veían sombras moviéndose. Soldados u cazadores de recompensas. No podremos enfrentarlos, dijo él ajustando su rifle. No tantos. Tallien caminó hacia una grieta entre las piedras. Sí podremos, pero no con balas. Entró en la grieta y Eli la siguió. Dentro, el aire olía a piedra antigua y agua subterránea. Había dibujos en las paredes y en el centro, una fuente natural donde brotaba un hilo de agua cristalina. Tallien se arrodilló junto a ella y hundió sus manos. El agua de los antepasados, dijo con reverencia. Si bebemos, el desierto nos esconderá. Eli dudó, pero algo en su mirada lo convenció. Se inclinó y bebió. El agua estaba fría, y al tragarla sintió un estremecimiento recorrerle todo el cuerpo. ¿Qué me hiciste beber?, preguntó temblando. Nada que no te haya elegido, respondió ella con una sonrisa misteriosa. El cañón protege a los que aman. Afuera, los hombres entraron en el cañón. Se oyeron gritos, órdenes, cascos, pero luego silencio. Eli tomó su rifle, pero Tallien lo detuvo. Mira, el aire comenzó a cambiar. Una niebla fina surgió del suelo, cubriendo las piedras, distorsionando la vista. Las sombras de los soldados se movían confundidas, como si el camino se multiplicara. Se oyeron disparos al azar, maldiciones, ecos que engañaban los sentidos. Tallien tomó la mano de Eli. El cañón los confundirá hasta el amanecer, pero debemos irnos antes de que el sol rompa el velo. Eli la miró asombrado. ¿Cómo sabes tanto de este lugar? Ella sonrió sin responder. Porque yo nací aquí, y aquí termina mi miedo. Tomó el camino estrecho que llevaba hacia el otro lado del cañón. Eli la siguió, aún con el corazón acelerado, sabiendo que algo más grande que ellos estaba obrando. Cuando alcanzaron la cima, el sol volvió a salir. Abajo el cañón brillaba con reflejos dorados y ni una sola sombra humana se movía ya en él. Eli miró a Tallien. ¿Crees que volverán a buscarnos? Ella lo miró a los ojos. No, porque para ellos ya estamos muertos. Y al decirlo, lo besó otra vez bajo la luz del amanecer, como si con ese beso sellara no solo su amor, sino su renacimiento. El sol del mediodía ardía sobre las rocas cuando Eli y Tallien salieron del cañón. El viento soplaba con fuerza, arrastrando arena y recuerdos. Detrás de ellos, el cañón de los espíritus se cerraba como una puerta viva, borrando toda huella de su paso. Habían sobrevivido, pero algo en el aire les decía que la libertad no era un regalo, sino un precio que aún no habían terminado de pagar. Eli detuvo al caballo junto a un viejo algarrobo. Tallien bajó primero, tocando la tierra con respeto. «Estamos fuera», dijo ella. «Ya no pueden seguirnos». Eli asintió aunque sus ojos estaban nublados. «Fuera, pero ¿a dónde vamos ahora?». El silencio fue su respuesta. No tenían destino, ni hogar, ni nadie esperándolos. Solo el uno al otro y la vastedad del desierto. Tallien comenzó a recoger leña para encender un pequeño fuego. Eli la observó con una mezcla de ternura y preocupación. Desde que bebió el agua del cañón, algo había cambiado en él. Soñaba con voces, veía sombras danzando en el borde de su vista.
Y sobre todo sentía que el tiempo se había vuelto distinto, como si cada segundo pesara más. Tayen, dijo finalmente, lo que pasó allá, lo que hiciste con el agua, ¿qué fue? Ella levantó la mirada. Fue un pacto. Entre tú, yo y el espíritu del cañón, Eli se acercó, serio. ¿Y qué significa eso? Que nuestras almas están unidas, que si uno de los dos intenta huir de su destino, el viento se lo recordará. Hizo una pausa. El amor tiene un precio, Eli, y el precio de la libertad es no poder volver atrás. Eli respiró hondo. Entonces estamos condenados. Tayen negó con suavidad. No, estamos vivos. Es distinto. El fuego crepitó entre ellos y el sol comenzó a bajar tiñendo el cielo de naranja. Eli se quitó el sombrero, pasó una mano por su frente y la miró fijamente. Toda mi vida luché por olvidar, por enterrar el pasado bajo el trabajo, el polvo y el whisky. Y tú, hizo una pausa buscando las palabras. Tú me hiciste recordarlo todo. Tayen sonrió con tristeza. A veces hay que sangrar para sanar. Él soltó una carcajada cansada. Hablas como una sabia, Tayen. No. Hablo como una mujer cansada de sufrir. Se acercó y tomó su mano. Pero tú, vaquero, me hiciste creer que aún hay hombres que pueden mirar sin querer poseer, que pueden tocar sin romper. Eli apretó su mano con fuerza. Y tú me enseñaste que la libertad no se compra con oro, sino con coraje. El viento sopló más fuerte, levantando polvo a su alrededor. Tayen alzó la vista al horizonte, donde las montañas se teñían de rojo. Podríamos ir hacia el norte, dijo. Hay tierras donde nadie pregunta de dónde vienes. Eli guardó silencio un largo rato. Podríamos, respondió al fin. Pero tú no deberías venir conmigo. Tayen lo miró sorprendida. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo? Hizo una pausa con la voz quebrada. Yo no tengo futuro, Tayen. Soy un hombre marcado. Donde vaya, la ley me seguirá. Pero tú puedes volver con tu gente. Aún quedan campamentos escondidos en el norte. Puedes empezar de nuevo. Ella se levantó, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Después de todo lo que vivimos, ¿me pides que te deje? Eli bajó la mirada. Te pido que vivas. Tayen se acercó a él furiosa, con el corazón latiendo fuerte. No entiendes, Eli. Yo ya viví sin ti, y fue peor que morir. Sus palabras golpearon más que cualquier bala. Eli se quedó sin habla. Ella lo tomó del rostro con ambas manos. Si el precio de mi libertad es perderte, entonces prefiero seguir encadenada a ti. El silencio volvió, espeso, roto solo por el crepitar del fuego. Eli la miró y vio en ella no solo belleza, sino verdad. Entonces lentamente la abrazó. Tayen, murmuró contra su cabello. No sé cuánto tiempo más nos dará el desierto, pero si me va a quitar algo que no sea esto. Ella apoyó su frente en la de él. Entonces hagamos un trato. Si el viento nos separa, nos volverá a juntar. Siempre. Eli asintió cerrando los ojos. Siempre. Esa noche, mientras dormían abrazados bajo las estrellas, el fuego se apagó lentamente. Y en el silencio del desierto, el viento pareció cantar algo antiguo, como si los espíritus aprobaran el pacto que acababan de sellar. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, demasiado pesado para ser natural. Eli lo sintió antes de abrir los ojos. El viento ya no silbaba entre las rocas, los pájaros no cantaban. Era como si el desierto estuviera conteniendo la respiración. Tayen aún dormía a su lado, envuelta en la manta, su cabello oscuro enredado entre los brazos de él. Durante un instante, Eli pensó en dejar que siguiera soñando, pero el instinto del viejo vaquero no le dio tregua. Se levantó en silencio, cargó su rifle y caminó unos pasos cuesta arriba hasta divisar el horizonte. Entonces lo vio, un jinete solitario, avanzando lento, decidido, dejando tras de sí una estela de polvo. El cazador había vuelto. No era un soldado ni un hombre de la ley. Era Boone, el mismo mercenario que había perseguido a Tayen desde el principio. Un hombre sin patria, sin misericordia, que vendía la muerte al mejor postor. Eli apretó los dientes. Había pensado que el desierto lo había devorado, pero no. Boone era como la sombra. Siempre encuentra su camino cuando hay luz que apagar. Volvió junto a Tayen y la sacudió suavemente. «Despierta, Tayen». Su voz era baja pero firme. Ella abrió los ojos de inmediato. No preguntó nada. Lo leyó todo en su mirada. «¿Cuántos vienen?», preguntó. «Solo uno. Pero ese uno basta». Tayen se incorporó y tomó su arco. «Podemos huir por el cauce seco». Eli negó con la cabeza. «No. Si huimos nos seguirá. Si luchamos termina aquí». Ella lo miró en silencio, entendiendo más de lo que él decía. Había algo definitivo en su voz, un peso que solo tiene quien ya aceptó su destino. «No harás esto solo», dijo Tayen. «Tayen», empezó Eli, pero ella lo interrumpió con un gesto. «Si mueres, muero contigo. Así lo prometimos.
El viento se levantó de golpe como si el desierto despertara. Boone apareció sobre la colina, su silueta recortada contra el sol. Detuvo su caballo y levantó una mano en saludo burlón. «Grant», gritó, «te dije que el infierno no tiene puertas suficientes para esconderte». Ellie dio un paso al frente. «Y yo te dije que el infierno no me asusta». Boone desmontó. Llevaba un rifle largo, un cuchillo al cinto y una sonrisa que olía a pólvora. «No vengo por ti», dijo caminando despacio. «Vengo por lo que me pertenece. Esa india vale más viva que muerta». Tayen lo miró sin miedo. «No soy de nadie», dijo. El cazador rió. «Eso no lo decides tú». Ellie levantó su rifle. «Sí, lo decide». El silencio se rompió con el disparo. El eco retumbó entre las colinas y las aves se levantaron en bandadas. Boone cayó de rodillas, pero aún respiraba. Disparó también, y la bala rozó el costado de Ellie, haciéndolo tambalear. Tayen gritó su nombre y lanzó una flecha. Boone cayó al suelo, la flecha clavada en el pecho. Tosió sangre y sonrió incluso al morir. «Ella te arrastrará contigo», susurró antes de cerrar los ojos. El desierto volvió a quedar en silencio. Tayen corrió hacia Ellie, que se sostenía con dificultad. «No, no es nada», dijo él, apretando la herida. Pero la sangre manaba rápido, oscura, caliente. «Ellie, no». Tayen lo sostuvo desesperada. «El cañón nos protegió, los espíritus te salvarán otra vez». Él sonrió débilmente. «Tayen, el desierto ya me salvó una vez. No me debe otra». Ella lo abrazó con fuerza, temblando. «No puedes irte. Dijiste que siempre». Ellie alzó una mano, temblorosa, y tocó su rostro. «Siempre. No significa para siempre aquí». Sus dedos rozaron la piel de ella como si quisiera memorizarla. «Significa que aunque el viento me lleve, estaré donde respires». Tayen lloraba en silencio. Ellie intentó hablar, pero solo un suspiro escapó de sus labios. «Prométeme que vivirás, que no volverás a ser esclava de nadie, ni siquiera del dolor». Ella asintió, rompiéndose por dentro. «Te lo prometo», él sonrió. «Entonces, ya soy libre». Sus ojos se cerraron. El viento sopló fuerte, levantando arena a su alrededor, cubriéndolos a ambos en un remolino dorado. Tayen sintió que algo invisible se desprendía del aire, como un susurro que se alejaba hacia el horizonte. El cuerpo de Ellie quedó inmóvil entre sus brazos, pero el viento siguió soplando. Y en su murmullo Tayen juró escuchar su voz. «El viento nos encadena». Ella lo miró por última vez, y luego, con el corazón hecho ceniza, comenzó a cavar una tumba junto al algarrobo. Cuando el sol cayó, Tayen colocó su rifle sobre la cruz improvisada y murmuró una oración en apache. El desierto lo llevó, pero no lo mató, solo lo convirtió en viento. El viento sopló una vez más, suave, como si le respondiera. El amanecer se levantó sobre el desierto como una plegaria. El cielo ardía en tonos de fuego y el viento, ese mismo que había acompañado cada paso de Tayen y Ellie, se deslizaba entre las dunas con un rumor suave. Casi humano, Tayen permanecía sentada junto a la tumba, cubierta por una manta tejida con hilos de su pueblo. Había pasado toda la noche velando el cuerpo de Ellie, hablando en susurros al fuego, contándole cosas que él ya no podía oír. O tal vez sí. El viento parecía escuchar. Cuando el sol se elevó por completo, Tayen se puso de pie. «El desierto no olvida», dijo en voz baja. «Y yo tampoco». Ató su cabello, se pintó las mejillas con una franja roja y levantó el rifle de Ellie, el mismo que ahora descansaba cruzado sobre la tierra. Lo miró una última vez, respiró hondo y sonrió entre lágrimas. «Ahora eres parte del viento, vaquero. Y el viento siempre regresa». El caballo relinchó a lo lejos. Tayen lo montó con calma, guiándolo hacia el norte. Sabía a dónde ir, hacia las montañas sagradas donde, según las viejas historias, aún quedaban familias de su pueblo. Gente escondida, resistiendo, sobreviviendo. Ya no huía. Regresaba. Durante días cabalgó sin hablar, sin dormir más de unas horas. Comía poco, bebía solo lo necesario. Pero cada noche, cuando el fuego chispeaba y el viento soplaba, creía escuchar la voz de Ellie. A veces una palabra, «sigue». Otras, solo una risa lejana, mezclada con el aullido de los coyotes. Y cada vez que creía desfallecer, recordaba su promesa. «Prométeme que vivirás». Así el dolor se volvió motor, el amor brújula, el desierto compañero. Un atardecer mientras cruzaba una pradera árida, Tayen divisó columnas de humo. Aceleró el paso temiendo lo peor, pero al llegar lo que encontró la hizo soltar el aire en un suspiro de alivio. Un pequeño campamento apache, mujeres, niños, ancianos, ojos cansados, rostros marcados por el exilio. Los guardias la apuntaron con lanzas. «¿Quién eres?», preguntó uno en su lengua. Tayen desmontó despacio, levantando las manos. «Soy Tayen, hija de Kenda. Fui esclava, fui fugitiva, pero ahora solo busco servir». Hubo murmullos entre ellos.
El nombre de Kenda aún tenía peso entre las tribus del norte. Un anciano se acercó, apoyado en su bastón. Kenda murió hace muchos inviernos. Su hija también, dijeron los soldados. Tayen sonrió con tristeza. Morí una vez, pero el viento me devolvió. El anciano la miró con atención y al ver sus ojos asintió lentamente. Entonces el viento cumplió su palabra. Le ofrecieron agua, comida y un lugar para descansar. Pero Tayen no buscaba descanso. Comenzó a enseñar a los más jóvenes a montar, a rastrear, a defenderse. Les contó historias del tiempo en que los apaches vivían libres antes de las cadenas, antes del miedo. Y entre esas historias hablaba de un vaquero blanco que no temió amar a una mujer apache, aunque el mundo lo condenara. Los niños lo llamaban el hombre del viento. Pasaron las estaciones. Tayen envejeció sin perder la fuerza en la mirada. Cada tanto subía a una colina solitaria donde el viento soplaba más fuerte, y allí hablaba con el aire. Aún cumplo mi promesa, Eli, decía. Aún enseño a los nuestros a no rendirse. Y entonces el viento siempre respondía. A veces movía las hojas. Otras volteaba su sombrero o silbaba entre las rocas, como si riera. Un día, una niña del campamento subió la colina y encontró a Tayen sentada, mirando el horizonte. «Abuela, ¿a quién hablas?», preguntó. Tayen sonrió. «Al viento». «¿Y qué te dice?», insistió la niña. Tayen la miró con ternura y le acarició el cabello. «Que no hay cadenas que duren. Que el amor, cuando es verdadero, se vuelve camino, se vuelve aire, se vuelve voz». La niña miró el cielo maravillada. «¿Y el viento tiene nombre?». Tayen sonrió, mirando hacia donde el sol caía sobre el desierto. «Sí, pero es un nombre que solo se escucha con el corazón». El viento sopló entonces, suave, envolviendo a ambas. Y Tayen, por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos sin miedo. Cuando el campamento subió más tarde a buscarla, encontraron solo la manta doblada sobre la piedra y junto a ella, el sombrero de un vaquero gastado por el sol. El viento silbaba alrededor, danzando entre las rocas, llevando consigo un eco dulce, casi humano, libre. Y en el horizonte, el polvo formó por un instante la silueta de dos jinetes cabalgando juntos, uno tras otro, rumbo al ocaso. Luego el viento se los llevó.